hace, yo diría 1 hora y media aproximadamente, tenemos la noticia de que la ministra del Interior, Carolina Toá, renuncia. Ella no lo ha dicho formalmente, pero vamos a asumir que para levantar su carrera presidencial. O sea, ya estamos en las últimas de las declaraciones y quiénes van a ser los precandidatos, y eso vuelve a hacer este inicio de año entretenido, este super marzo que se viene cargado de definiciones para las elecciones de este año presidencial y parlamentaria. Y me encantaría saber cómo estás viendo toda esta situación, independiente de lo que estamos viendo con Toá hoy día, que se veía como una carta posible. Tenemos un abanico bastante amplio de posibles candidatos de lado y lado, oficialismo y oposición, Cristian, y me gustaría saber cómo estás viendo esta carrera presidencial 2025. Bueno, era previsible, creo que hacia fines del año pasado lo comentamos en este mismo programa, de que se venía la cosa firme y dura a partir de marzo, y como dices tú, bastó que llegara el primer lunes de marzo para que esto agarrara vuelo, y vuelo de veras, digamos. La renuncia de la ministra Toá evidentemente marca un antes y un después en el oficialismo, y en el mundo de la derecha también hay sus realidades, hay sus disputas. Ahora, yendo a lo que es más inmediato, que es la renuncia de Toá y su inminente anuncio de carrera presidencial o prepresidencial, ellos van a tener primarias seguramente en el mundo del oficialismo. Ella va a ser una de las candidatas a esa primaria, es decir, el camino de ella todavía tiene que recorrer un trayecto largo. Seguramente van a haber candidatos de todos los subgrupos o partidos del actual oficialismo. Se ha dicho por todos los analistas y comentaristas de que esa primaria ella debiera de ganarla tranquilamente, pero creo que la principal dificultad se le viene después. Es decir, ella es una candidata, o va a ser una candidata, para decir las cosas más adecuadamente, que entre otras cuestiones va a tener que echarse al cuerpo la responsabilidad de encabezar la lista parlamentaria del oficialismo, suponiendo que va a haber una, como lo han indicado, o aunque fueran dos. Y esa es una tremenda responsabilidad, porque acordémonos que la primera vuelta presidencial coincide con las elecciones de la totalidad de la Cámara de Diputados y con la mitad de los miembros del Senado. Yo siempre pensé de que la candidatura, una eventual candidatura de Bachelet, daba más garantías o más seguridades en ese sentido. Es decir, era una mejor candidata para apoyar la tarea parlamentaria que lo que pudiera ser, por ejemplo, Carolina Toá. Por eso digo que un desafío grande de ella va a ser convencer finalmente a todo ese espectro tan diverso y amplio que es el oficialismo actual, que va, vamos a decir, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, el PS, el PPD o lo que quede de este último. Entonces, las encuestas con ella han sido poco benevolentes hasta ahora, en el sentido de que sí, no ha marcado con demasiada intensidad, más bien ha marcado bastante poco. Sí, te iba a decir lo mismo, ha estado como en los 3 puntos, ¿no? Ha sido bien bajito, menos de un 5. Ahora, también hay que entender que este es un proceso que se va a ir decantando una vez que transcurra la primaria, todas las fuerzas se van a plegar, por tanto ella va a debiera lograr una cohesión de esas fuerzas y, sus caudales electorales debieran de empezar a incrementarse después de una primaria y, sobre todo en ese contexto, digamos. Pero yo creo que no la tiene nada de fácil. Es decir, si yo hubiera tenido que apostar, habría apostado más por el nombre de Michelle Bachelet. Yo creo que daba más garantías de cosas como esta que estoy mencionando, parlamentaria, y creo que finalmente, con todas las cuestiones o cuestionamientos más bien que uno le puede hacer a su gobierno, tiene un liderazgo ella a nivel nacional
que daba mayores seguridades de que la votación finalmente pudiera ser más alta, pero estamos, Mara, todavía estamos en pañales todavía. Que son especulaciones, y vaya a saber uno cómo se va armando esta precandidatura y después candidatura. En fin, está lleno de sorpresas esto. Bueno, el oficialismo partió bastante tarde con lo que ha sido la carrera presidencial. Bueno, es evidente que Toá va a tener una predominancia relevante dentro, al menos, del socialismo democrático. Me imagino que el Partido Comunista también llevará su candidato. Vamos a ver qué ocurre con el Frente Amplio. Pero los que hace rato están bastante decididos es precisamente la oposición. Están marcando fuertemente, por supuesto, Evelyn Matei como la primera preferencia hoy día en las encuestas, pero viene subiendo Johannes Kaiser fuertemente del Partido Nacional Libertario y pese a que ha bajado algunos puntos, sigue manteniéndose dentro de la competencia José Antonio Kast, una oposición que marca bastante en estas primeras etapas, insisto, estamos en pañales, y un centro que no sabemos bien qué va a hacer, si se va a abocar a la parlamentaria o capaz que también quiera posicionar algún nombre dentro de una, no sé si primaria o quizás tal vez en primera vuelta. ¿Cómo ves tú lo que significa un poco ya más avanzada posición de la oposición? Mira, yo creo que ahí las cosas, como tú dices, están bastante más decantadas. También está por verse si para mejor o peor, pero están más decantadas, y en este sentido, tanto el mundo republicano como el partido de esta información de Johannes Kaiser y él han dicho claramente que no están disponibles para primarias con la candidata de Chile Vamos, que en este momento, ¿cierto?, Evelyn Matei, porque falta todavía solo un partido que se pronuncie, pero bueno, lo más probable es que se plieguen detrás de ella. Entonces, y tampoco están, yo creo que van a llegar a la primera vuelta presidencial dos candidatos. Uno que va a ser ese candidato de Chile Vamos, que no creo que Chile Vamos tenga primaria finalmente para elegirlo. Sí, difícil. Y la razón sí, porque al final puede ser conveniente, digamos, o alguien podrá plantear la conveniencia de tener una primaria competitiva, pero si no hay candidatos para la disputa competitiva, la primaria que se haga es una primaria bastante de cartón. Entonces no tiene mucho sentido una primaria, por decirlo así, entre Evelyn Matei, Rodolfo Carter y nadie más. No cumple su objetivo una primaria de esas características. Distinto sería una primaria donde cada uno de los partidos de Chile Vamos hubiera puesto un candidato, donde entrara José Antonio Kast, donde entrara alguien del mundo del centro de amarillos, de demócratas. Uh-huh. Eso es otra cosa. Eso se parece más al tipo de primaria, yo creo, al que va a terminar haciendo el oficialismo. Pero bueno, yo creo que no la va a haber, por tanto tenemos ahí, yo me atrevo a adelantar, a pensar que van a haber a lo menos dos candidaturas. Y yo no creo, pero estamos en marzo, así que por Dios, como a uno estas palabras se lo pueden terminar tragando en 2 meses más. Yo no creo que los libertarios terminen llevando candidatos a la primera vuelta. Yo creo que eso está un poco verde todavía. Mira, interesante eso, porque se piensa, se habla ahí de repente que podría llegar a superar a Evelyn Matei. Eso, bueno, está por verse, pero es una situación que quién sabe, podría darse. Recordemos, siempre me gusta hacer memoria con respecto a los procesos electorales, porque si vemos las elecciones anteriores presidenciales, a esta altura del año, más o menos todavía había sido Jadwe Lavín la definición de una segunda vuelta, sí, cosa que ninguno de los dos llegó. No solo Lavín ni siquiera llegó a primera vuelta, perdió la primaria de Chile Vamos. Sí. Lo que pasa es que, a ver, todos estos procesos son esencialmente distintos uno de otro. En 4 años pasan demasiadas cosas. En Chile en los últimos tiempos han pasado demasiadas cosas en pocos lapsus. Por tanto, siempre eso que tú dices está abierto a que el cambio de actores sea... Pero si las cosas se mantuvieran más o menos dentro de los cauces actuales,
En fin, yo creo que va a haber una candidatura del Mundo de Chile Vamos, que todo parece indicar que va a ser ciertamente Evelyn Matei, y después va a haber una segunda candidatura del mundo de la derecha que está más allá de Chile Vamos. Y digo una y no dos, porque yo creo de que para Kaiser podrá superar a José Antonio Kast eventualmente en una contienda. Yo no creo que supere a Evelyn Matei. Lo veo difícil, digamos. Lo veo difícil, porque Evelyn Matei tiene un arraigo en el mundo del centro que claramente Kaiser no lo tiene. Y bueno, pero lo otro es que si Kaiser es candidato presidencial, expone y arriesga su presencia parlamentaria. Y yo creo que para consolidar el proyecto político que es el Partido Nacional Libertario, requiere necesariamente una presencia parlamentaria importante. Y bueno, podrá no seguir siendo diputado, pero a lo mejor con estos buenos resultados o registros que está marcando las encuestas, a lo mejor Johannes Kaiser se entusiasma y se presenta de candidato a senador. Y por lo tanto, por esa vía pasa a jugar un rol mucho más significativo del que tiene en este momento. En el caso de José Antonio Castro, uno podría pensar lo mismo. Si pierde la presidencial, como ya la perdió en un par de oportunidades, se queda fuera, ¿cierto? Y se queda fuera de la política institucional, quiero decir, se queda fuera del gobierno, se queda fuera del Parlamento. Pero yo creo que él tiene menos que perder. Ya tiene un partido constituido, con presencia parlamentaria. Por consecuencia, yo creo que es, a mi juicio hoy, con la información disponible, es más probable una candidatura de Kast que una candidatura de Kaiser, por las razones que acabo de decir. Mira, es interesante esa postura, y precisamente pensando en ya una candidatura, o quién sabe si... Hagamos la ciencia ficción que Evelyn Matei, en base a lo que estamos viendo hoy día, terminara en la presidencia. ¿Cómo ves tú las posibilidades de una cierta unión, conversación de toda la oposición con un proyecto a futuro de gobierno y no solo pensando en estos 4 años? ¿Lo ves como una posibilidad? Mira, ¿ves esas negociaciones probables? Sí, yo creo que haya 2 o haya 3, hipotéticamente, candidaturas de la derecha en la primera vuelta. Yo creo que el acuerdo y la unión para apoyar a aquel de los 3 o de los 2 que obtenga la mejor votación pasando a la segunda vuelta, a eso yo no le veo ningún problema. Ya lo hizo Kast con Piñera, y creo que las diferencias de Kast con Matei son menores que las que tenía con Sebastián Piñera. Y Kast en las 2 ocasiones apoyó a Sebastián Piñera y a su coalición, y por tanto no veo que vaya a haber problema en ese sentido. Lo mismo creo que va a pasar con Kaiser. El problema está en la lista parlamentaria. Es decir, si la derecha en su conjunto no va en una sola lista parlamentaria, la pérdida electoral que va a haber va a ser muy importante, muy importante. Y por tanto, creo que todos los esfuerzos de negociación hay que ponerlos ahí. Es decir, vayamos o vayan, con 2 o 3 candidaturas presidenciales, ya, perfecto, cada uno verá dónde marca las diferencias con el otro. Un pacto de no matarse, ¿cierto? Un pacto también de apoyar al que saque la mejor votación, pero una lista parlamentaria. Y ahí, lo que parece bien obvio, porque si no se pierden muchos votos, Mara, y se pierden muchos diputados y senadores, que esto es parecido a lo que ocurrió, ¿cierto?, en la última elección, en la elección del año pasado, en donde la falta de acuerdo, la falta de lista común, permitió que varias gobernaciones regionales quedaran en manos del oficialismo y no quedaran en manos de la oposición, y lo mismo en materia de alcaldes, de concejales y de consejeros regionales. Esa matemática ya la hicimos. ¿Sí? ¿Cuál es el costo que significa no ir unidos en la parlamentaria? Bueno, eso es fácil relativamente de proyectar. Ahí es donde yo veo el principal problema. Tampoco veo un gran problema en un programa común, ¿me entiendes? Porque énfasis más, énfasis menos, hay una cierta comunión de ideas, pero lo que ocurre
es, y eso lo ha dicho Matei, y eso lo ha dicho Kast, y en fin, y uno basta escucharlos con detención a cada uno. Cada uno de estos tres grupos, Chile Vamos, Republicano y los libertarios, tienen necesidades electorales y partidarias distintas. Sí, precisamente ahí, déjame, me parece que nos quedamos pocos minutos, pero quiero hacerte esta pregunta, Cristian, a ver si lo puedes sumar a lo último que ibas a decir, pero quiero ver un poco tu apreciación de cómo va a ser la elección parlamentaria, porque podemos ver como figuras y van a haber alianzas en cuanto a lo que va a terminar siendo la presidencial, pero ¿cómo ves tú la posibilidad de cómo quede compuesto el Congreso? Porque vemos que finalmente hace un tiempo atrás, por ejemplo, en el oficialismo el Frente Amplio tuvo un momento de auge y el socialismo democrático estuvo bastante de baja, y hoy día estamos viendo que se está invirtiendo esa situación. ¿Qué irá a pasar lo mismo en el oficialismo? ¿Cómo ves tú la composición final posible del Congreso? Lo que te decía, con una lista única de parte y de pactos, sino, en fin, de omisión, etcétera, etcétera, con mucha cirugía y ingeniería electoral, se puede maximizar la presencia parlamentaria de la derecha en cualquiera de sus vertientes. Si ahí, en cambio, no hay coordinación, hay competencia, hay, en fin, dispersión, se van a perder escaños parlamentarios, sea de diputados o sea de senadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí viene el punto, y es que para el Partido Republicano, estoy poniendo un ejemplo, ellos necesitan afirmar diputados y senadores para fortalecer su presencia parlamentaria. Y eso, en una cierta lógica, lo consiguen mejor yendo solos que yendo de la mano de Chile Vamos o yendo junto con también los libertarios. Y lo mismo le pasa a los libertarios. Los libertarios también necesitan configurar una bancada parlamentaria lo más robusta posible. Entonces, hay un incentivo en el sentido de que juntos maximizan para el sector la representación, pero al mismo tiempo en esa unidad, en esa unión, no obtienen cada uno el óptimo de lo que podría obtener solos. No sé si me explico bien. Sí, perfecto. Entonces, esa tensión de decir voy solo y me va mejor, esto es como decirlo cuando uno estudiaba en grupo. Estudio en grupo y me saco menos nota, o estudio solo y me va mejor. Bueno, aquí es un poco lo mismo, y esa es la tensión que se produce. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es darle una mejor composición al Congreso que se va a elegir a fines de este año para los 4 años que vienen. ¿Ese es el objetivo? Bueno, si ese es el objetivo, lo que tiene que haber es lista única y no caben 2 lecturas. Ahora, si el objetivo es, en cambio, que cada partido, en este caso de la oposición, de la derecha, se fortalezca más, la forma de lograr eso no es con una lista única, es con listas separadas. Ahora, el mundo del centro, Chile Vamos, de demócratas y amarillos, yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo que ellos van a terminar pactando una lista con el mundo de Chile Vamos. No creo que tengan mucha opción, pueden maximizar, o al menos para mantener su actual presencia, requieren ir en un vagón bien acompañados y bien apoyados. Por tanto, pensemos que Amarillo hoy día tiene un parlamentario, que es Andrés Joanet, el presidente del partido, 1. Así es. Demócratas tiene 6 o 5, porque son todos descolgados de la democracia cristiana. Pero ahora tienen que ir a buscar esas cupos, ya no como demócrata cristiano, que por debilitada que esté, lo tienen que ir a buscar como demócrata a lugares donde evidentemente les va a costar, y para qué decir, aumentar los cupos y llevar gente nueva. Entonces, y va a tener que ser ahí, una alianza, claro. Sí, ahí va a haber alianza. Ahora, si va a haber o no candidatura presidencial de ese mundo, si va a haber, candidatura presidencial del centro, yo apostaría a que va a depender, Mara, y con esto cierro, de cómo sea la negociación parlamentaria. Si para ese mundo, demócratas y amarillos, los espacios parlamentarios que les ofrezca
el socio principal, en este caso Chile Vamos, es atractivo, yo creo que ellos van a declinar una intención presidencial que tampoco está tan clara, tampoco es tan fuerte. Es Jimena Rincón, el único nombre que ahí existe, ¿verdad? Pero si la negociación parlamentaria es buena para ellos, y ahí Chile Vamos tiene que, creo, hacer ser generoso, en fin, es probable que se logre armar ahí un cierto frente. Sí. Bueno, va a estar entretenido. Sí, va a estar entretenido este año, Cristian. Te quería agradecer por haber estado con nosotros, Cristian Pizarro, editor del Mercurio, un amigo de la casa. Bienvenido nuevamente los martes al análisis de política y contingencia con nosotros en Llegó la Hora, Cristian. Gracias, que estés bien, adiós. Igualmente, que estés muy bien. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora. Estás escuchando